Estás en la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Curso de Derecho Canónico con el Padre Juan María Gallardo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos oyentes de Radio María, con nuestro curso de Derecho Canónico, quien les habla el Padre Juan María Gallardo. Recordarán ustedes que ya hemos tenido 3 lecciones o 3 clases. La última comenzamos con lo que es la historia del Derecho Canónico. Y hoy continuaremos con la historia y veremos un poquito cómo el Concilio Vaticano II influyó en el derecho canónico de tal manera que llevó también a una nueva codificación. Recordarán ustedes que en el programa pasado hablamos del Código Pío Benedictino, o el código que comenzó Pío X y terminó Benedicto XV, del año 1917. Bueno, entonces ahora continuaremos con esta historia. Les decíamos que fue un 25 de enero del año 1959, una fecha también importantísima para la historia de la Iglesia, porque el beato Juan XXIII anuncia su decisión de convocar un sínodo romano y nada más ni nada menos que un concilio ecuménico, que será el Concilio Vaticano II. Decía el Papa, ellos, refiriéndose al sínodo romano y al Concilio Vaticano II, ellos conducirán felizmente a la deseada y esperada puesta al día del Código de Derecho Canónico. Tarea, que también puntualizó el Papa, debería acompañar y coronar en su vertiente disciplinar los anteriores eventos. O sea, que el Código de Derecho Canónico, ya desde su inicio, por el Papa, por el beato Juan XXIII, estaba destinado a ser la coronación del Concilio Vaticano II. Evidentemente, el Código Pío Benedictino, el Código del 17, se fue envejeciendo, tuvo cánones que ya no tenían prácticamente vigencia. Además, justamente por esta evolución, por estos cambios, había habido una inflación, por llamarlo de alguna manera, de facultades especiales o de dispensas o de privilegios que son como leyes particulares. La ley tiene que tener esa característica que es su generalidad. Además, el código también no había acogido a las nuevas instituciones que había, justamente los carismas habían comenzado, digamos, a existir en la Iglesia, esa renovación en la Iglesia, el Espíritu Santo que va soplando en algunas personas que crean nuevas instituciones. Bueno, obviamente no estaban acogidas en este código anterior, como los institutos seculares o las asociaciones laicales. Y bueno, y también el código nuevo que se esperaba con el Concilio Vaticano II tenía que tener, digamos, esos progresos lógicos que había habido en lo que es la técnica jurídica. Bueno, la primera reunión plenaria de la Comisión para la Revisión del Código fue en noviembre del año 63. Y lo que se hizo en esa primera reunión de entrada ya es establecer que los trabajos formales de revisión del Código se realizarían recién al finalizar el concilio. Y esto debido a que, evidentemente, primero había que saber qué es lo que resolverían
los padres conciliares. Primero había que ver por dónde iban a llevar esos aires del concilio. Segundo título, la relevancia canónica del Concilio Vaticano II. Entonces volvemos a repetir, el Concilio Vaticano II fue abierto solemnemente por el Papa Juan XXIII el 11 de octubre del año 1962 y fue clausurado por Pablo VI el 8 de diciembre de 1965. Y esto, evidentemente, para la historia del derecho canónico, constituye un acontecimiento importantísimo en su historia. El objeto principal del Concilio Vaticano II fue el tema de la Iglesia. De hecho, había sido un tema pendiente, podemos decir así entre comillas, del Concilio Vaticano I, del concilio anterior, que había sido del año 1869 a 1870, que ya tenía previsto debatir un amplio proyecto sobre la Iglesia, de Ecclesiae Christi. Pero esto quedó pendiente. Entonces, ¿en qué temas o qué ámbitos tiene importancia el Concilio Vaticano II respecto del derecho canónico? Bueno, podemos hablar de tres ámbitos importantes de relevancia canónica. El primero, el Concilio Vaticano II nos dará los principios doctrinales, que tendrán una incidencia importantísima en el derecho canónico y en el contenido de sus documentos. También las directrices jurídicas que propone el concilio, directrices que tenían que ser tenidas en cuenta a la hora de revisar el código anterior y proponer uno nuevo. Y tercero también son, como decíamos, estas nuevas instituciones que surgen del Concilio Vaticano II, ¿no? Que surgen después, digamos, de la existencia del Código Pío Benedictino, del Código 17. Entonces repetimos, la necesidad de reformar el Códex o el Código del año 17 no radicó tanto en las deficiencias técnicas de este código que habían quedado antiguos, sino fundamentalmente era la necesidad de recoger las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Bueno, ¿cuáles son estos principios doctrinales, les decía, que tienen trascendencia canónica? Hablamos en la primera clase de esa positivación, ese tomar conciencia de las enseñanzas del Señor o de la Iglesia, esa positivación de algunos aspectos del derecho divino. Entonces, esa positivación cuajó una serie de principios doctrinales que realmente influyeron en este proceso de revisión del código. Por ejemplo, la noción de la Iglesia como sacramento, la noción de la Iglesia como misterio de comunión. Bueno, esto es el trasfondo de toda la eclesiología del concilio y es como su punto de partida, así nos lo dice la Lumen Gentium. Otro tema importantísimo es, bueno, la Iglesia como pueblo de Dios al que están convocados todos los hombres y en el que cada uno de sus miembros participa de ese oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, esos miembros que todos tienen esa misma condición, que es la condición de la dignidad y libertad de los hijos de Dios, como lo dice la Lumen Gentium 9, esos bautizados que están también llamados a la santidad y que son corresponsables en la edificación de la Iglesia en el apostolado. Bueno, esta doctrina pone en primer plano la verdadera igualdad existente entre los fieles, tema de la Lumen Gentium número 32, todos los fieles tienen esa igualdad. También nos habla de las obligaciones y derechos comunes de todos los fieles, y esto está bastante relacionado con los deberes y los derechos de los laicos, todos temas que vamos a ver que se tratan en el concilio y que después quedan plasmados en el código. Y dentro de estos derechos y deberes de los laicos,
bueno, muy importante del concilio es la llamada universal a la santidad, esa vocación universal a la santidad, que puede decirse que es el elemento más característico y, por así decir, el fin último de todo el magisterio conciliar. Así lo afirma también claramente el Papa Pablo VI en el motu propio Sanctitatis Clarior del año 69. Bueno, otro de estos principios que les decía que son tan importantes para el derecho canónico, estos principios, esa positivación de algunos aspectos del derecho divino del Concilio Vaticano II, es, por ejemplo, esta idea de que la Iglesia se encuentra estructurada por los sacramentos. Los sacramentos, de alguna manera, estructuran la Iglesia. Uno ingresa a la Iglesia por el bautismo, los fieles se incorporan a la Iglesia de Cristo por el bautismo y participan de su sacerdocio real. El orden sagrado justamente organiza jerárquicamente a la Iglesia, el sacerdocio ministerial. Bueno, la Eucaristía como centro de crecimiento de la Iglesia, pero como decíamos, no solo estructuran la Iglesia en los sacramentos, sino que también los carismas. Les hablaba de las diversas instituciones que fueron surgiendo. Fue el Espíritu Santo el que quiere renovar este pueblo de Dios y se sirve de estos carismas que otorga a los fieles y, lógicamente, el ordenamiento canónico ha de tutelar, ha de cuidar el despliegue de esos carismas. Bueno, otros principios del Concilio Vaticano II, importantes para la codificación, es el tema nada más ni nada menos que la sacramentalidad y la colegialidad del episcopado, el cuerpo episcopal. También toda la doctrina sobre las iglesias particulares, la relación que tienen las iglesias particulares con la Iglesia Universal, una visión nueva de la jerarquía como servicio, servicio a los demás, la importancia de promover la unidad de la Iglesia, muchas directrices nuevas sobre un tema tan importante como el ecumenismo, todo lo que se refiere también a las relaciones entre la Iglesia y el mundo, el derecho a la libertad religiosa, etc. Por eso, todos estos principios podemos decir que en la mayoría se encontrarán en la Constitución dogmática Lumen Gentium, que se convertirá como en el prisma para el estudio del derecho canónico. Bueno, ¿y cuáles fueron esas directrices jurídicas de las que hablamos, del concilio? ¿Y cuáles fueron esas nuevas instituciones? Bueno, entonces, en cuanto a las directrices jurídicas para la revisión del Código, podemos hablar, por ejemplo, de un tema que ya lo trataremos en su momento, que es el oficio eclesiástico, el oficio de los ministros sagrados, ya visto fundamentalmente como una ocasión para el servicio, un cargo eclesiástico para el servicio, cosa mucho más importante que el beneficio o las rentas derivadas de ese oficio eclesiástico. Otro tema es la reforma que hubo del Instituto de la Incardinación. Los sacerdotes están incardinados en diócesis o en otras estructuras. Lo que no hay son presbíteros, sacerdotes vagos. Vagos quiere decir que no estén incardinados. Bueno, hay toda una reforma de esta institución de la incardinación en el Código para facilitar mejor la distribución del clero en el mundo. También es importante la cuestión del diaconado permanente que se recupera para la Iglesia, las directrices sobre la constitución y régimen de los seminarios también que se actualizan, todo lo que tiene que ver con la revisión de las normas relativas al apostolado seglar, al apostolado de los laicos, por ejemplo, el reconocimiento de la Iglesia del derecho de asociación que tienen los laicos. Bueno, y también van surgiendo, lógicamente, nuevos organismos y estructuras. Por ejemplo, son nuevas del Concilio Vaticano II el llamado sínodo de obispos, sínodos que ya vemos, como hay sínodos de toda la Iglesia o sínodos particulares de algunas regiones, las conferencias episcopales, también otras estructuras
jurídicas nuevas, al igual que las prelaturas personales o los consejos presbiterales en las diócesis o consejos pastorales, y bueno, y también diversas comisiones, consejos, secretariados, todas nuevas instituciones. Como tercer título, legislación postconciliar y elaboración del nuevo código. Entonces, respecto de los primeros pasos, podemos decir que bueno, todo lo que está relacionado con la redacción del nuevo código fue un proceso largo, fue un proceso laborioso. Ese proceso desde el principio se confió a la Pontificia Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico, que había sido creado por Juan XXIII en marzo del 63, había sido creado con 30 miembros, su presidente fue el cardenal Pietro Chiriachi. Bueno, los miembros inicialmente eran solo cardenales, pero colaboraban los consultores, que en total eran 183, que estaban divididos en grupos de estudio, organizados por una secretaría. Y bueno, y fue habiendo diversas revisiones. En el año 65 se inaugura públicamente una nueva comisión. En su alocución Pablo VI justamente habla de que esta comisión deberá seguir esas directrices del Concilio Vaticano II, que deberá elaborar, además del código latino y el oriental, un código común y fundamental en el que se contuviera el derecho constitutivo de la Iglesia. Fue la llamada Lex Ecclesiae Fundamentalis, la LEF, que esto no llegó a promulgarse. La idea era que fuera una especie como de constitución, o sea, una norma donde estaba sobre todo el derecho divino, que iba a ser, digamos, común a los dos códigos. Bueno, esto al final no funcionó de esta manera, y las normas de esta Lex Ecclesiae Fundamentalis estuvieron en cada uno de los códigos, en el código latino y en el código oriental. Bueno, ¿y cuáles son los principios directivos? Bueno, les cuento que el cardenal Chiriachi, que falleció a finales de 1966, ya deja encaminada toda la obra de revisión. Al año siguiente, febrero del 67, le sucedió Monseñor Pericle Felici, que había sido secretario general del Concilio Vaticano II, ya estaba muy involucrado en la comisión, y una de las principales tareas de la comisión con su presidente constituyó en redactar un documento que se tituló Principios que han de regir la revisión del Código de Derecho Canónico. Estos principios son 10 puntos principales, inspirados, obviamente, en el concilio, que tenían como finalidad facilitar a los consultores unos criterios de orden doctrinal, también algunos criterios técnicos para orientar su trabajo. Estos principios en la actualidad aparecen resumidos en el prefacio del código actual, ¿no? Bueno, ¿y cuáles fueron los diversos proyectos que hubo hasta la promulgación del código? Entonces, sobre la base de los principios directivos, de los propios documentos conciliares y de las sugerencias de los obispos y también los cánones del Código 17, este grupo de estudio de consultores comienza a elaborar algunos schemata o proyectos según una división provisional en materias. Y de hecho, entre años 1972 y 1977 se realizan 10 proyectos parciales de distintas partes del código sobre distintas materias, cada uno con su relatio, es un informe así explicativo, y se fueron enviando, conforme se iban confeccionando, se fueron enviando a los miembros de la comisión, a los cardenales y también a todos los obispos del mundo y a algunos organismos como universidades pontificias, con la invitación de que hicieran observaciones, propuestas, correcciones, de modo tal que en el año 1980, el 29 de junio, se imprimió el primer borrador unificado. Ya todas estas, digamos,
partes que se fueron estudiando por partes, estos esquemas que estaban por tema. Bueno, se realiza un primer borrador unificado que fue enviado a una comisión. No se envió a todos los obispos del mundo por una cuestión también de rapidez, pero sí se amplía la comisión, se amplía. Para aquella ocasión ya se nombran, y son en total 57 cardenales, 18 arzobispos y obispos de todo el mundo, que estudian este primer borrador completo del código. Entonces, las respuestas a esa consulta sirvieron para elaborar una nueva y extensa relatio que constituyó el documento base de la última plenaria de la comisión que se celebró en el año 1981. Entonces, con los criterios formulados en aquella reunión de octubre del 81, se redactó el último borrador, el Schema Novissimum, que el cardenal Felici, presidente de la comisión, que durante la mayor parte de los trabajos, digamos, no puede dar a luz porque fallece en el año 82, y bueno, como Moisés, que no llega a ver la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, entonces será su sucesor, que era el secretario de la comisión del año 75, Monseñor Rosalio Castillo Lara, que pone en manos del Papa San Juan Pablo II, este borrador, este último esquema definitivo, o este último Schema Novissimum. Bueno, pues Juan Pablo II quiso examinar personalmente este Schema Novissimum, asesorado por 2 pequeñas comisiones y con unas pocas enmiendas introducidas entonces, algún cambio también de última hora, llega a ser el código definitivo. Este código definitivo fue promulgado el 25 de enero del año 1983 mediante la Constitución Apostólica Sacre Discipline Leges, y justo 24 años después de aquel primer anuncio del Papa Juan XXIII. Este código entrará en vigor el primer domingo de Adviento de ese mismo año, 83, y un último detalle, una fecha también podemos dar, es que unos meses, el 2 de enero de 1984, el Papa Juan Pablo quiso crear una comisión para la interpretación auténtica del código, hoy se lo llama Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que de alguna manera interpretara, diera respuesta a las preguntas que se suscitan, a los dubia, y por otro lado también los organismos de la curia, cuando tratara temas vinculados al derecho, también haría una suerte de revisión para que efectivamente esté todo alineado al código. Bueno, hablemos de las características generales de este código del año 1983. En primer lugar, decimos que es un código de carácter jurídico. Está redactado en un tenor así imperativo, sobrio, preciso, típico de las normas jurídicas. Tampoco faltan algunas exhortaciones y consejos, como lo reclamaba también el tercer principio directivo, que a su vez también abogó desechar normas que fueran excesivamente severas, y recordó la importancia de la equidad canónica para favorecer la atención pastoral de las almas. ¿Cómo es su sistemática? Bueno, este código del 83 difiere notablemente de la forma y del contenido del código del 17. Tiene muchos menos cánones, el código anterior 2414 y este 1752. También cambia la sistemática, está compuesto de 7 libros, lo componen y siguen dividiéndose a su vez en libros, se dividen en partes, secciones, títulos, capítulos, pero según su plan no sigue la división tripartita que tenía el Código del 17, inspirada a su vez en las instituciones de Gallo, que hablaba de personas, cosas y acciones. Bueno, esto ya
se supera. Si ustedes ven un poco el índice del Código 17 y del Código 83, van a ver que son diferentes, ¿no? El Código 17, el primer libro, normas generales; segundo, personas; tercero, las cosas; cuarto, los procesos; quinto, los delitos. Y el Código 83 tiene libro primero, las normas generales; luego, libro segundo, el pueblo de Dios; ahí están los fieles cristianos, la constitución jerárquica de la Iglesia; libro tercero, la función de enseñar; libro cuarto, la función de santificar, todo el tema de los sacramentos y los demás actos de culto divino; después un quinto libro que trata sobre los bienes temporales de la Iglesia; el sexto, que es el derecho penal, por así decirlo, que son las sanciones en la Iglesia; y el último, sobre los procesos o los procedimientos o las normas prácticas para los juicios. Como les decía, que este nuevo código sustituye el libro de personas por el de pueblo de Dios. No pone en primer lugar a los clérigos, sino a los fieles, o sea, a todos los bautizados. Y en lugar de incluir el magisterio y los sacramentos en un libro sobre las cosas, como el anterior, los sitúa respectivamente dentro de las funciones de enseñar y de santificar. Bueno, otros rasgos distintivos, y vamos terminando. Este Código de 83 puede calificarse como la decantación y coronación canónica del Concilio Vaticano II, ya lo habíamos dicho anteriormente, para el ámbito de la Iglesia Latina. Textualmente dice así la Constitución Apostólica, Sacra Disciplina y Leyes. Les leo: el código es un instrumento que se ajusta perfectamente a la naturaleza de la Iglesia, sobre todo tal como la propone el magisterio del Concilio Vaticano II, visto en su totalidad, y de modo especial su doctrina eclesiológica. Es más, en cierto modo, este nuevo código puede considerarse como un gran esfuerzo por traducir al lenguaje canónico esa misma doctrina, es decir, la eclesiología del concilio. O sea que este empeño realmente se refleja tanto en su contenido como en su sistemática, como en las fuentes utilizadas para su redacción, que aparecen resumidas en la edición típica publicada en el año 89, y sobre todo se nota en sus libros segundo, tercero y cuarto, y en las citas del concilio. Allí son muy, pero muy numerosas. Bueno, otra característica peculiar del código es la de ser un código abierto, o sea, lejos de pretender contener todo el derecho como el anterior, no pretende contener la totalidad de la legislación universal de la Iglesia Latina, sino que también remite a leyes especiales. Por ejemplo, leyes especiales para la regulación, para la organización de la curia romana, lo dice en su canon 360, o lo que está vinculado al procedimiento o juicio para las causas de beatificación y canonización. También en consonancia con el principio de subsidiariedad, recogido en el quinto principio directivo, rompe también con la tendencia centralizadora de la legislación eclesiástica, propiciando un mayor desarrollo del derecho particular, adaptado justamente a los distintos lugares. También este código le da una importancia grande a la costumbre como fuente innovadora del ordenamiento, supone otra importante vía de diversificación de la disciplina canónica. También podemos decir que el código del 83, a semejanza del Concilio Vaticano II, es un cuerpo legislativo renovado porque entraña una renovación en la disciplina eclesiástica, renovado porque supone un incentivo extraordinario para la ciencia canónica y también augura el resurgir de un nuevo derecho sabio que dé razón de sus instituciones, incluso porque, habiendo sido promulgado en una etapa, en un momento en el que no había mucho interés por el derecho, más podríamos decir cierto desinterés, incluso rechazo por el derecho canónico dentro de la Iglesia, bueno, el nuevo código cambió esta tendencia. Bueno, algunas relaciones con la normativa precedente son los cánones que están del 1 al 6, en la relación del nuevo código con el código anterior. Entonces acá dice que el código latino no es fuente de derecho para las iglesias orientales,
como lo expresa en su Canon 1. Este código es para las iglesias latinas. Tampoco ha modificado los convenios de la Santa Sede con las naciones o con otras sociedades políticas. Tampoco modificó los derechos adquiridos o los privilegios o concesiones realizadas por la Santa Sede. Sí, en cambio, abroga el Código del 17, abroga las fuentes mencionadas, Canon 6, párrafo primero, las normas litúrgicas contrarias a las nuevas prescripciones y también algunas costumbres conforme a lo establecido en su Canon 5. Esta profunda reforma canónica llevada a cabo no supone evidentemente una ruptura con la tradición. Es un código moderno, pero es un código que justamente mantiene una clarísima línea de fidelidad a la legislación perenne de la Iglesia y reproduce muchas veces conceptos e instituciones presentes ya en derecho antiguo. Así lo dice el Canon 6, parágrafo segundo. Dice, teniendo también en cuenta las tradiciones canónicas. Bueno, y dos palabras sobre el código de cánones de las iglesias orientales. Es posible que ustedes sepan que las iglesias orientales son las que dependen de uno de los antiguos patriarcados de Oriente, como de Constantinopla, Antioquía, Alejandría o Jerusalén, salvo la iglesia maronita del Líbano y la ítalo-albanesa, que están totalmente en comunión con Roma. Las restantes iglesias católicas, repito, orientales, también se corresponden con una rama ortodoxa, o sea, una rama separada de la iglesia apostólica, de la iglesia de Roma. Entre estas iglesias se encuentran la iglesia católica de los caldeos, con patriarcado en Irak, la iglesia de los malabares y malancares de la India, la de los coptos de Egipto, y también la de los siríacos, armenios, melquitas, ucranianos, etc. Bueno, en total son 21 las iglesias orientales unidas a Roma, que cuentan con unos 15 millones de fieles. Bueno, los trabajos preparatorios para este código oriental comienzan con Pío XI, en el año 29. Gracias a ellos pudo hacerse una importante recopilación de fuentes del derecho oriental. El mismo Pío XI constituyó en el año 1935 una comisión pontificia para la redacción del Código de Derecho Canónico Oriental, y fruto de esos trabajos fueron 4 textos legales que Pío XII promulgó entre el año 49 y el 57. Luego Pablo VI constituye la Comisión Pontificia para la revisión del Código Oriental en el año 1972, en sustitución de la que ya había, y confió el cargo de presidente al cardenal Parecatli, que es de la iglesia Malabar, Parecatil. A partir de su creación, esta comisión trabajó de una forma parecida al de la iglesia latina, confeccionando unos principios directivos, luego organizando grupos de estudio con consultores, elaborando diversos proyectos, sometiéndolos a la consulta del episcopado oriental y a los dicasterios interesados y otros organismos. Y así, bueno, tras obtener el beneplácito del Papa, el primer borrador unificado fue del año 1986, y así lo vieron los miembros de la Comisión Pontificia, y con las enmiendas que propusieron se redactó el Schema Novissimum, también así llamado. Eso es el último borrador que se entrega al Papa en enero del año 1989, que también San Juan Pablo II quiso revisarlo personalmente con alguna ayuda de algunos peritos, y en fin, y así el Código de Cánones de la Iglesia Oriental se promulgará el año 1990, el 18 de octubre, mediante la Constitución Apostólica Sacri Cánones. Entrará en vigor el 1 de octubre del año 91, del año siguiente, y este está ordenado en 30 títulos, tiene 1546 cánones. Como les decía anteriormente, dentro de este marco común, dentro de este esquema también están aquellas normas
de las Lex Ecclesiae Fundamentalis, esas normas fundamentales, digamos, que de alguna manera son constitutivas de derecho divino por Cristo, pero también este marco común para todas las iglesias orientales, digamos, invita a que cada iglesia oriental desarrolle su propio derecho particular de acuerdo con sus respectivas tradiciones, con sus respectivas disciplinas. Bueno, por último decimos que este código incluye todas las prescripciones de la ley, ya lo dijimos, que es expresión de la enseñanza conciliar, claramente, y que de su promulgación este nuevo código ha despertado un notable interés científico por el derecho oriental, tanto en las respectivas iglesias, sui iuris, como en el ámbito latino también. Por eso San Juan Pablo II ha afirmado en varias ocasiones que el Código de Derecho Canónico Latino, el Código Oriental, junto con la Pastor Bonus, que es la organización de la Curia Romana, pueden considerarse como parte integrante de un mismo cuerpo unitario, que sería como el Novus o el nuevo Corpus Iuris Canonici de la Iglesia. Que bueno, también esto va evolucionando. De hecho, el Papa Francisco quiere hacer una nueva organización de la Curia Romana y bueno, por esa misma característica que tiene el derecho, irá evolucionando, ¿no? Bueno, hemos dado una vuelta importante a la historia, realmente es muy interesante, tan para el estudio de los especialistas, evidentemente, todas las actas de la Comisión Pontificia sobre cómo fue evolucionando el código, temas interesantísimos para el que quiera realmente meterse en la historia del derecho canónico, pero este no es nuestro caso. Ahora estamos sencillamente viendo los temas fundamentales en esta introducción al derecho canónico, que aprovecho para recordarles que encontrarán el aula virtual de esta materia en encuentra.com, en su plataforma Moodle, www.encuentra.com, tiene una plataforma Moodle, allí encontrarán el aula virtual de esta materia con los contenidos, los PDF, con las presentaciones y también con algunos cuestionarios, si es que alguno quiere realizarlos y así obtener también un certificado de aprovechamiento. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Dios mediante, de la semana que viene continuaremos y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.